Señoras y señores, bienvenidos a Pulso de la Actualidad, un espacio de la 8 Zaragoza Televisión en el que conversamos con personas muy distintas, tanto en profesiones como en edad. En este caso coinciden varias vocaciones, oficios y estudios superiores totalmente diferentes y cargos que sigue ocupando pese a poder estar jubilado y no hacer otra cosa más que disfrutar de la vida, que le queda por lo menos hasta los 105 años. Se trata de Ángel Val Pradilla, actual director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pero que también es médico, ingeniero técnico industrial y químico. Natural de San Mateo de Gállego, vino a Zaragoza para ser tornero, pero entre otras muchas cosas ha sido funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, jefe de la Unidad de Apoyo al Fiscal Superior de Aragón, delegado del Gobierno en Aragón y gerente del Consorcio por Expo de Zaragoza 2008. Y me he dejado la mitad de su currículum porque es enorme y con larguísimas denominaciones y es una faena para el presentador. Enseguida comenzamos el desarrollo de este pulso de la actualidad hablando de muchísimas cosas y sobre todo de anécdotas y de aspectos vitales. Ángel Turlán, productor del programa y buen amigo del invitado. ¿Vas a definirnos las cualidades de la persona que viene, del señor Val? Bueno, yo tengo la inmensa suerte de conocerlo hace bastante tiempo, muchos años, ser un gran amigo, y siempre me ha sorprendido cómo es posible que una persona trabajando, a su vez, haya alcanzado 3 titulaciones superiores y estar siempre en el trabajo. O sea, trabajo y Ángel Val es lo mismo. Hasta el punto de que me sorprende en un momento dado cuando nos dice a los amigos que vuelve a incorporarse a la actividad laboral como gerente de Elias. Nos quedamos todos a cuadros. Pero ese es el perfil de Ángel. Pues un perfil en el que intentaremos ahondar. Don Ángel Val, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, la verdad es que muy bien y me siento aquí francamente muy a gusto porque con Ángel, por supuesto, una amistad de hace muchos años, y contigo, Paco, si me lo permites, pues también creo que tenemos una relación de hace años también y que siempre ha sido pues muy agradable el compartir con vosotros determinados momentos de mi vida, o sea que aquí me encuentro como en casa. Bueno, yo realmente, Ángel, dinos la verdad. ¿Qué te motiva después de estar jubilado para volver a la actividad laboral? ¿Qué motivación? ¿Económica? ¿Moral? ¿Social? ¿Ser útil a la sociedad? ¿Personal? Alguna motivación tiene que haber, que no creo que sea la económica, ¿verdad, Ángel? No, no es la económica, sinceramente. Lo que pasa es que en estos tiempos, yo la verdad es que me resulta complicado el decir qué es lo que me motiva, porque entramos siempre ya en ese mensaje que luego la población o el ciudadano da credibilidad o no, porque se tiende a ser repetitivo por muchos, ¿no? Pero yo lo digo siempre con la seguridad y la sinceridad que creo que acompaña, porque lo acompaño luego con mi actividad diaria. Entonces, yo me he considerado siempre un servidor público. Estuve 50 años de funcionario hasta que me jubilé a los 70, aguanté hasta el último momento en el que pude aguantar. Cuando yo me jubilé, pues evidentemente no tengo hobbies, es así, en ese sentido casi podía decir... Bueno, tienes el hobby de quedar a comer con los amigos. Sí, bueno, bien, pero es que ya, pero básicamente parte más, ¿no? Bueno, pero a partir de ahí, cuando se me ofrece la posibilidad de volver por parte del presidente, es cierto que si me hubiera ofrecido otra dirección general o otras responsabilidades, probablemente le hubiese dicho que no. Pero cuando me ofreció la posibilidad de volver como responsable del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que bueno, es así, se creó con Fernando Lavena de consejero y yo fui el primer gerente, es decir, lo montamos en ese momento y se inauguró el 1 de julio del 96, yo la verdad es que no tuve ninguna duda. Y lo digo desde el sentido de lo que es el servicio público y el servicio al ciudadano. Cuando yo hablo con el personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuando yo tengo que decir unas palabras el otro día en la Facultad de Ciencias del Trabajo, de Ciencias Sociales y del Trabajo, no puedo decir otra cosa que lo que hago son casi homilías,
no son discursos. Es que creo de tal manera en que la tarea que tiene encomendada el instituto es una tarea en la que las capacidades son importantes por parte del profesional, pero si eso no va acompañado con un compromiso, si no va acompañado de una entrega del funcionario, de los responsables, para dar esa respuesta que es necesaria para esa persona vulnerable que se sienta delante de ti, todas las capacidades no sirven de nada. Antes de que empiece, Paco, perdona que te corte, me estaba acordando, ya sabes que tenemos un amigo común, Fernando Aravena, con el cual me meto mucho, pero yo creo que es el único político del mundo que hizo algo genial. Sabes que siempre se lo digo y me meto mucho con él. Sí. Lo nombran consejero, es veterinario y dice, anda, yo de esto tampoco sé mucho. Y tiene lo que no ha hecho ningún político en el mundo mundial. En lugar de asumir él, y yo presumo, yo decido, dice, ¿quién son los dos mejores capaces de que me lleven esto a su aire y a mí no me den mal? Ángel Val y José Luis Martínez La Seca. Entonces, yo creo que así como los políticos meten la pata, no dejan a los funcionarios, y generalmente, como estamos viendo estos días, lo hacen todo al revés, Fernando, yo creo que fue el único político que hizo eso. Ya sabéis que siempre me meto con él, ¿es verdad o no? Cierto, pero bueno, yo quiero decir que lo único porque que tú encontraba... y Martínez La Seca, yo había otro director general también. Sí, Mariano Gurriel. Exacto, Mariano Gurriel, él siempre decía lo mismo, yo estoy aquí, pero a mí lo que necesito son personas que me saquen el día a día el trabajo, porque él tenía otro tipo de responsabilidad y otras presencias. Los que teníamos la necesidad de gestionar éramos nosotros. Pero un poco respondiendo de manera definitiva a lo que me decía Paco, yo lo que tengo, y lo tengo de verdad, y lo que siempre digo es que se me crea porque es así, es que tengo un sentido de servicio público que supera, lo digo con todo el cariño, la media. Es decir, yo no pienso más que en el bien que soy capaz o que puedo hacer desde un recurso como es la administración. Y eso creo que es básico y fundamental. Pues vamos a comenzar por el principio, y el principio es preguntarle qué más le queda por hacer. Médico, químico, técnico, ingeniero técnico industrial, funcionario público, director general, subdelegado del gobierno. La verdad, si usted me dice que es al mismo tiempo cocinero o hace alguna otra actividad, yo qué sé. No, solamente me he dedicado a trabajar y a estudiar. Lo digo con toda sinceridad. ¿Y le parece poco? Y aunque a veces resulta extraño, y a mi familia, aunque parezca mentira que no, porque lo he hecho también, a mis hijos en los momentos en los que más lo necesitaban, yo creo que he estado ahí, a pesar de todo el tiempo que tengo que dedicar pues eso, al trabajo y al estudio. La familia nunca ha dejado de ser una parte importantísima en mi vida. ¿Y dónde ha disfrutado más de todos los cargos que ha tenido y de todas las iniciativas que también ha podido desarrollar? A ver, lo has comentado al principio, si me permites que tú Paco. Yo vine del pueblo para ser tornero. O sea, no vienes de una familia súper rica, súper no sé qué, exacto, como ahora viene, ¿o no, verdad? Así es. Es decir, mis padres tuvieron que emigrar del pueblo como emigraron muchos en los años 60. Eso no es ninguna cosa, no da valor, simplemente es una realidad. Y entonces en los pueblos, y eso que San Mateo está cerca de Zaragoza, no había instituto, estaba la escuela. Entonces, porque pues el chico había que intentar darle alguna cosica, pues un oficio. En aquellos tiempos era un oficio. Y la etapa de tornero, porque yo estuve trabajando un año, curiosamente, en una empresa que pertenecía a los padres de los hermanos Broset, que eran el conjunto de los Guayanes. Sí, sí. No sé si lo recordéis. Sí. Pues allí yo trabajaba en el taller de tornos durante un año. Pero eso fue una etapa bonita, porque fue bonita, era incorporarme al mundo del trabajo, con ilusión, con ganas, pero ciertamente esa no era lo que yo podía hacer, porque no tengo habilidades manuales. Creo que sí que tengo alguna habilidad, capacidades para estudiar, que lo trasladé luego, y a partir de ahí pues empecé a trabajar y a hacer lo que has trasladado. ¿Dónde me he encontrado más a gusto? En dos sitios fundamentales. En el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por las tareas, las funciones que desarrollas, cuando ves que hay cosas que no responden a lo que tú pretendes, pues tiene cierta carga de frustración, porque no puedes dar respuesta a esas necesidades, y las tienes, pero también te das cuenta de que haces cosas que realmente pasan a ser importantes para algunas personas, y eso es lo más importante, la persona. Pero luego también ha habido una etapa para mí muy importante, que es la subdelegación del gobierno.
creo que desde ahí representar al gobierno de España en tu ciudad, como era Zaragoza, para mí eso fue algo realmente importante. Y luego la relación muy directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, yo creo que también, la verdad es que me mostró un sector que la sociedad lo tiene en su valor, porque son tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía, en las encuestas son los primeros mejor valorados por parte del ciudadano español, pues el compartir con ellos momentos en los cuales algunos no eran sencillos, porque hay que recordarlo, la etapa del presidente Rajoy se inicia con muchas protestas en la calle, los recortes, etcétera, etcétera, que se trasladaban y que realmente por parte del ciudadano, de organizaciones sociales, cuando hay un gobierno del PP, pues son más activos que cuando existe otro tipo de gobierno, y eso es una realidad. Pues la verdad es que pasamos días de 4 o 5 concentraciones, manifestaciones, era tremendo, y ahí la verdad es que contamos con el apoyo y la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado desde un punto de vista de prevención, de control, en ningún caso coercitivo ni nada parecido, pero que nos permitió estar trabajando de manera la verdad es que muy intensa, pero para mí resultó también muy agradable el participar con ello, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con las Fuerzas Armadas. Bueno, estamos hablando de Elías y siempre hemos sido los que tenemos bastante que ver con esa actividad, aunque desde el punto de vista profesional, como sabes, y siempre nos hemos quejado muchísimo de los retrasos. Es decir, una persona cuando quiere tener una dependencia o una minusvalía, que son dos cosas distintas, que supongo que nos explicará la diferencia entre pedir una minusvalía o una dependencia, siempre nos hemos quejado, no sé si que había demasiado trabajo y poco funcionario, o que realmente eso era inevitable. Yo creo que es evitable, ¿o no? A ver, este gobierno empezó su tarea, el primer consejo de gobierno fue el día 12 de agosto del 23, el presidente se votó el día 10 de agosto, y nosotros cuando llegamos ahí, el encargo de la consejera Emma Mensusin, que yo debo de reconocer que es una apuesta de un acierto tremendo por parte del presidente, es una mujer preparada, pero además consciente también de la responsabilidad que tiene y hacia dónde va dirigida su responsabilidad y su tarea, fue el intentar, como no puede ser de otra manera, mejorar todo aquello que sea susceptible de mejora, mantener aquello que funcionaba bien y tirar para adelante. Entonces, cuando me reúno con asociaciones y demás, siempre digo lo mismo. Lo que estaba hecho está. Yo no vengo aquí a criticar lo que se hizo mal. Lo que sí tengo que hacer es corregirlo. Entonces, nos encontramos con una situación que hacia el ciudadano era muy importante y lamentable. La primera carta que yo abrí, y de verdad que no me lo invento, era una queja del Justicia. Y era una madre que trasladaba que había solicitado el grado de discapacidad, o minusvalía, pero en estos momentos era el grado de discapacidad de su hija, y que le habían tardado 24 meses a dar el resultado. Yo no pude dar crédito y casi sin terminar de leer la carta llamé a la Dirección Provincial de Huesca y me lo confirmaron, que estábamos en esos tiempos de resolver las resoluciones de grado de discapacidad. En Huesca, en Teruel y en Zaragoza menos, pero también había una demora importante, que yo califiqué en mi comparecencia en las Cortes de absolutamente inaceptable. Con la dependencia pasaba lo mismo. Con la dependencia, antes de presentar los papeles, la documentación había que llamar a un teléfono que te daban cita, la cita previa, y que estábamos entonces del orden de 105 días. Es decir, llamo hoy y hasta dentro de 3 meses y medio no podré ir a aportar la documentación. Teníamos que tomar necesariamente decisiones que fueran a minorar esos tiempos de espera. No podía ser de otra manera. Y lo hicimos. Y lo hicimos de varias formas. Por una parte, incrementando el personal. Evidentemente, con el personal que había para dar respuesta era insuficiente, y elaboramos unos contratos programa para incrementar en 2 equipos
de valoración la discapacidad y en un contrato programa con 10 profesionales más para la dependencia. Posteriormente aún hicimos otro contrato programa más para la discapacidad y estamos en marcha otro para la dependencia. ¿A dónde nos ha llevado todo esto? Bueno, nos ha llevado, primero, que con el incremento de personal y con cambios en lo que ha sido también el proceso de valoración, porque, ahora lo contaré, hay diferentes tipos de solicitudes para el grado, por ejemplo, de la discapacidad. Teníamos que entender que esa situación era insostenible y había que tomar medidas que nos llevaran a corregirla, aunque a veces podía cuestionarse el propio proceso. A mí eso no me fue sencillo dentro del instituto, porque te trasladaban los propios profesionales de valoración diciendo, pero es que quizá eso no es la mejor forma de hacerlo. Y yo siempre planteaba lo mismo. Entre que tengamos una pequeña variabilidad, a mí no me importa tanto que uno tenga el 45 o el 40, exacto, porque de ahí tienen los mismos derechos, a partir del 33%, ¿qué más te da? Hasta el 65, hay un margen que no hay. Claro. Entonces yo decía, ¿qué preferimos? ¿Tener un 40, un 45 claro, o esperar 2 años? Y de otra forma hacerlo en 6 meses. Claro. Pues yo aposté por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Para aquellos expedientes de personas mayores que son conocedores de que si le dan el grado de la discapacidad pueden poner una cruz en la renta y eso le supone un beneficio. Importante. No buscan otra cosa más que la cruz en la renta. Bueno, que es importante, ¿eh? Es importante, pero quiere decir que luego pasaremos al otro tipo de personas que necesitan otro tipo de valoración. Pues esas personas, como también conseguimos un convenio un acuerdo con Salud para que nos permitiera acceder a las historias clínicas electrónicas, entonces el personal valorador puede acceder a la historia clínica, sabe cuáles son patologías que tiene presentes, su evolución, etcétera, etcétera. Para esas personas que no van a necesitar ningún tipo de apoyo añadido, que solamente es para saber si tiene el 33 o no, pues evidentemente lo que hacemos es valorar sobre expediente. No hacemos valoración presencial, con lo cual eso nos agiliza mucho también la tramitación de los expedientes. ¿Qué le trasladaba yo a los centros de valoración? Para dar valor realmente al trabajo que hacían. Vamos a ver, para eso vuestra intervención no es necesaria, prácticamente. Vuestra intervención es necesaria cuando tenemos una persona joven, un niño en atención temprana, personas que van como consecuencia de la valoración y de la resolución y de la identificación de los problemas que tiene o que acompañan con esa discapacidad, el tipo de apoyos que va a necesitar. El apoyo paralelo, sí, que son apoyos de personas en asistencia domiciliaria, apoyos de un psicólogo, psiquiatra, que eso sí que el coeficiente puede ser muy importante. El coeficiente y el conocimiento del tipo de apoyo. Ahí sí que vuestra función es básica y fundamental. Entonces, con eso hemos conseguido reducir notablemente los tiempos de espera. Notablemente. Y eso en discapacidad. Y en dependencia, lo primero que hicimos fue pasar de 105 días a 30 días. Es decir, ahora uno llama por teléfono y está entre 30 y 35 días, le dan la cita para la cita previa. Y luego lo que es la valoración, pues estamos sobre aproximadamente, bueno, en 6 meses, estamos en 175 días. Pero ahí sí que la valoración es presencial, tiene que verlo, se desplazan a los domicilios. Porque entonces ya los coeficientes... Son dependencias. Son dependencias, cuando son dependientes no tienen tampoco la movilidad, no tienen tampoco la facilidad para acceder para llegar a un recurso para valorarle, sino que en la dependencia se persona el valorador en el domicilio. ¿Vale? Y en estos momentos estamos por debajo de lo que marca la ley, que son una espera de 180 días, y estamos en 175, y por debajo de la media de España, que está en 350 días. En 350 días. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo, pero hemos tenido y hemos conseguido objetivos que nos habíamos marcado. Estamos francamente contentos sabiendo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, porque sigue siendo tiempos de espera que el ciudadano no comprende. Y sobre todo cuando hay una necesidad de una dependencia grave, importante, y tienen la idea de que ese familiar no puede estar en casa ya, pues porque los apoyos que necesita no se los puede dar la familia y se pretende el acceso a una residencia,
pues evidentemente... Que dependen de vosotros las residencias públicas. También, sí. Entonces, lógicamente, ahí tenemos que priorizar y tenemos que avanzar todo lo que sea posible en dar respuesta a esas necesidades. Y yo le pregunto, don Ángel, en el aspecto personal, si ha tenido que ver esa actitud de entregarse a los demás, de conocer los problemas e intentar solucionarlos, que haya tenido la vocación médica. Sin duda, porque, por ejemplo, cuando yo me reúno, tengo una reunión y se me lanza y se me dice que esas valoraciones están mal hechas, hombre, a ver, creo que dentro de lo que son mis capacidades, una de ellas es la que me ha proporcionado el haber estudiado la licenciatura de medicina, ¿no? Y en ese sentido, pues interpreto que esas valoraciones no estarán bien hechas al 100%, estarán hechas al 95%, pero lo que he comentado antes, prefiero desviarme en un 5% el grado de discapacidad frente a tener que esperar pues 2 años a pasar ahora a 8 meses. Es decir, yo creo que eso es importante. Yo creo que las capacidades de las personas, lo que tiene de bueno es que yo no podría ser ahora un gran profesional médico, no es posible, no lo podría ser, pero te ha dado una formación y un conocimiento que te permite desenvolverte con cierta tranquilidad en determinadas áreas. Y una sensibilidad también. Y, claro, y eso, en mi caso, es lo que es. Yo no puedo... Esa vertiente multidisciplinar que tengo, pues evidentemente, es verdad, te permite acometer los problemas, pues, bueno, yo creo que con posibilidades de resolverlos a veces, sino no tanto. Yo no querría pecar aquí ahora pero es que es la realidad. Es decir, a ti te llegan problemas de tipo como diría yo, de tipo numérico, de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. El hecho de tener una mentalidad de ciencias, por haber hecho la licenciatura de Ciencias Químicas y que te ha permitido estructurar tu mente de una manera determinada, también te permite dar unas respuestas en esa línea. Y por otro lado, la parte médica, la parte sensible, la parte humana, también te facilita mucho ese tipo de respuestas. Lo contrario de la directora general de las eléctricas. Bueno, ya, vamos a dejar la antítesis de que es una persona que nada tiene que ver con las eléctricas y la nombran gerente directora general, que no tiene ni idea. Sin embargo, cuando llegaste, te estalló un problema en una residencia, que había un problema de abusos anteriores. Sí. O sea, que nada más llegar, ya te encuentras ahí, que tuviste que acometer... Yo creo que con bastante diligencia y con celeridad. Pero a ser sinceros, nosotros, el IAS responde de la gestión de las residencias públicas. Las privadas... Era en privada, ¿verdad? Era privada. Donde había que el abuso... era privada. Eso es competencia de la Secretaría General Técnica y del Servicio de Inspección y de Ordenación e Inspección de Centros. Pero si nosotros teníamos que estar acompañando porque teníamos que dar salida a las personas que hubo que sacar de esa residencia. Pero sí es cierto que se gestionó de una manera impecable, porque no es sencillo. Cerrar un recurso como una residencia no es sencillo. Y yo debo reconocer que el Servicio de Ordenación e Inspección actuó pero con diligencia, pero además con profesionalidad y de una manera precisa. Exacto, contacto con los familiares, con los empresarios, con los que eran responsables, con las personas que estaban ingresadas, con todos, para que todo fuese un proceso y llevase un itinerario que generara los mínimos problemas, porque es un problema, porque la persona mayor está en un entorno y hay que sacarla de ahí. Y eso no es sencillo, es traumático para esa persona, incluso para la familia. Y eso creo que lo hicieron francamente bien. Lo que tuvo que hacer es ponerse en contacto con otras residencias y las nuestras propias para darles la alternativa y la salida. Vamos a cambiar totalmente de aspecto. Nos ha dicho que en el Instituto de Servicios Sociales y en la subdelegación del Gobierno es donde más cómodo se ha encontrado, donde más satisfecho está de su incorporación y de su trabajo, pero me gustaría preguntarle por algo totalmente distinto, la Expo de Zaragoza. Claro, la Expo de Zaragoza tiene un antes, un durante y un después. El durante fueron solamente 3 meses y después estalló la crisis del año 2008, pero claro, en este contexto tan distinto y como responsable de esa organización, ¿cómo la vivió desde el primer momento? Pues yo me gusta ser sincero siempre, porque no se puede ser de otra manera. Yo tengo un recuerdo, por eso no lo he nombrado y no lo hubiera nombrado, no por nada,
sino porque yo salí con un cierto grado de pesadumbre y frustración de esa responsabilidad, lo digo con toda sinceridad. Vamos a ver, a mí me llamó el alcalde Atarés, para el que tengo un recuerdo imborrable y que creo que fue un gran alcalde de Zaragoza y una gran persona, para hacerme cargo de la gerencia de la Expo el día 2 de octubre del 2020. A mí cuando me llamó me quedé sorprendido, pues porque venía de experiencias que no tenían mucho que ver con temas de eventos, actos y demás. Pero él apostó por mí y me nombró y yo encantado de la vida. Yo acometí ese reto con una ilusión enorme porque sabía que eso representaba para la ciudad y para España. Y de hecho representó. Y para España representaba algo singular, algo especial, que podía dar un vuelco total a lo que era Zaragoza desde el punto de vista de infraestructuras y desde el punto de vista de creerte distinto como zaragozano y de verte capaz de resolver y de poner en marcha proyectos como es una Expo. Yo lo acometí con una ilusión enorme. Y fueron 3 años, desde 2003 hasta que me mantuve, de un trabajo intensísimo. Conseguimos algo que, bueno, al principio puede ser que no se le desvalorará porque luego frente a lo que es toda la construcción, lo que fue el desarrollo de la propia Expo, puede ser una cosa mínima, ¿no? Pero conseguimos algo que no es fácil y sencillo en una tierra, y es el consenso de todos, hasta digamos, de las asociaciones o entidades que podían ser más reacias a aceptar y apostar por un proyecto de estas características. Yo creo que cuando sacamos el lema eso de esfuerzo de todos, realmente ahí se sumó toda Zaragoza, todas las organizaciones sociales, colegios profesionales, agentes sociales, todos apostaron por ello. Pero claro, yo creo que ahí tuvo también algo que ver el planteamiento que hicimos. Y yo siempre lo he tenido y lo mantengo todavía ahora, hoy, y lo seguiré manteniendo mientras tenga responsabilidades. Y es el dar palabra a todas aquellas personas o actores que tengan que ver con lo que se está trabajando. Y ahí montamos los grupos de trabajo. Grupos de trabajo donde estaba toda la sociedad aragonesa. Universidad, sindicatos, actores sociales, colegios profesionales, todos, en las diferentes áreas que tenían que incorporar la Expo, sobre el tema del agua, sobre marketing, sobre acceso de los diferentes países, bueno, todas infraestructuras, todo lo que tenía que tener que ver con la Expo. Se formaron los grupos de trabajo y se sacaron unas ideas que se trasladaron a lo que era la candidatura. Cuando se sacó a concurso la candidatura, se sacó con todas las aportaciones que salían de su grupo de trabajo. Todo eso no hacía más que consolidar un proyecto y consolidar el apoyo de todos. Y eso fue importantísimo. Luego vino la presentación de la candidatura. Ahí hubo sus más y sus menos, sobre si hubo cierto, lo digo porque no tengo ningún inconveniente, algún déficit en la presentación, etcétera. Yo estoy satisfecho de lo que se hizo, muy satisfecho de lo que se hizo, a pesar de, bueno, de lo que pudo surgir en aquellos días. Y claro, a posteriori vino también un cambio de gobierno. Estos puestos son puestos que van ligados muchas veces a los puestos de confianza. Y yo debo reconocerle al alcalde Belloc, al cual tengo también una valoración muy positiva, y francamente le tengo aprecio. Me cesó, pero yo lo entendí perfectamente. Y apostó por Jerónimo Blasco, creo que también un gran profesional, y a mí dijo, pues Juan Alberto Belloc me dijo de seguir, dice, sigue de 2, sigue con Jerónimo y tal, y yo no, decliné, porque no, porque yo soy un profesional en el que tenía ya mi vida y mi carrera profesional hecha, yo había pasado por una responsabilidad y con todo el cariño, no es una, no, simplemente es que no quería seguir. O sea, si se me quitaba la confianza para ser responsable del proyecto, pues yo desaparecía del proyecto y ya está. Entonces, todo eso, como digo, pues para mí pues supuso cierta frustración, pero tampoco nada más, porque afortunadamente era un cambio también, pero afortunadamente luego salió todo francamente bien. Ha sido algo muy importante para Zaragoza, y los cimientos, esa apuesta de todos, ese apoyo de toda la sociedad aragonesa para que ese proyecto sacara adelante, bueno, yo creo que algo de responsabilidad tengo también en esa primera época, ¿no? Aunque luego vino todo el volumen
de trabajo, de construcción, de todo eso que fue potentísimo, importantísimo. Nosotros estábamos 7 personas, la candidatura. Cuando íbamos a París, el BIE se quedaba, el BIE, que era el Buró Internacional de Exposiciones, se quedaba sorprendido porque nosotros llevábamos todo lo que era el merchandising, lo llevaba el gerente, el jefe de operaciones y el responsable de prensa, lo llevábamos nosotros en cajas, mientras que otras candidaturas iban allí con una parafernalia de la leche. Bueno, pues nosotros éramos 7 personas, y con 7 personas, eran medio millón, bueno, no, ni lo digo, para qué de presupuesto, pero conseguimos sacarlo y tirar para adelante. Estoy francamente contento de ese trabajo. Antes de terminar, Ángel, porque ya Marta nos está recordando que estamos al filo del tiempo reglamentado, yo recuerdo, entonces era director de contenidos de Punto Radio y mandé a 2 personas a París. La emoción que se produjo fue extraordinaria. Tuvimos incluso que ampliar la programación y conseguir que la gente que estaba en nuestro entorno opinase, pero bueno, desde jóvenes, mayores, hombres, mujeres, que estaban contentísimos de que Zaragoza por fin encabezase y consiguiera algo tan importante como la Expo. O sea, que fue uno de los momentos para mí más bonitos, porque es decir, sí, Zaragoza, y decir, bueno, y que mis compañeros desde París me dijeran que efectivamente, y luego fue, claro, prepararlo todo y preparar de cara a un acontecimiento realmente extraordinario. Enorme y extraordinario. Pero mira, ahora que dices eso con los profesionales que estuvisteis ahí, me vas a permitir que haga una referencia personal, pero nunca dejaré de agradecérselo, y siempre que me encuentre con ella se lo digo. Sabéis perfectamente que eso estaba conectado en directo con la Plaza del Pilar, se estaba dando todo. Sí, sí. Bueno, pues cuando se salió y dijeron que había sido Zaragoza la elegida, estaba allí una periodista que hoy tiene otra responsabilidad, que era Raquel Fuertes, y me dijo: Ángel, quiero que seas tú el primero que aparezcas en la Plaza del Pilar diciendo lo que ha pasado. ¿Qué te parece el que...? Bueno, ese momento que me permitió Raquel, yo nunca dejaré de agradecérselo, porque fue, creo, vamos, yo le di un valor importantísimo, el que me diera la palabra para trasladar el sentimiento que se tenía. Como portador de buenas noticias. Sí, exactamente, que es importante. como portador de buenas noticias. Bueno, yo ya simplemente, Ángel, manifestarte mi agradecimiento enorme de que has venido. Te lo digo porque cuando voy a verte a la Plaza del Pilar un par de veces, a las chicas de seguridad le digo: ha llegado ya don Ángel. Dice: mire, yo vengo aquí a las 7:30, no lo veo nunca, él ya entraba antes. Lo cuento como anécdota, cosa que es verdad, ¿sí o no? Hoy la consejera me mandaba la consejera me mandaba un WhatsApp, y lo he visto pero no lo he podido coger. Eran las 7 menos 5, iba en el coche ya directamente, estaba entonces por la Ribera, y cuando he llegado, porque llego a las 7, entre 7 y 7 y 5 llego al despacho, le contesto, digo: consejera, estaba llegando al despacho, no te he podido contestar, lo leo ahora. Como anécdota está bien. Creo que lo que he dicho desde el principio, me creo lo que hago, y a nadie me obliga a estar donde estoy, y si estoy tengo que estar no al 100, al 120 o al 150%. Y ya para cerrar, ¿podemos lanzar un mensaje de optimismo a los ciudadanos tal y como están las cosas? ¿O realmente hace falta todavía más personas involucradas como usted en intentar atender, y aunque sea político o haya sido político, sea también técnico y persona que se dedique precisamente al resto de la ciudadanía? ¿Tenemos alguna esperanza? Yo creo que hay que ser siempre positivo, y hay que tener siempre la esperanza y valorarlo siempre en positivo, pero lo he dicho antes, yo quizá a veces cuando hablo digo que soy el abuelo cebolleta, como que no avanzo y que me he quedado... Pero sí que tengo cierta preocupación, lo digo sinceramente. Por eso se lo Tengo pregunto. cierta preocupación del comportamiento social y de esta sociedad, lo digo con toda sinceridad. Quizá porque... No lo sé, no quiero, porque esto sería darle vueltas y vueltas. Lo habéis dicho antes, yo procedo de un mundo en el que para salir adelante no me quedó otra, y lo hice encantado, y no lo debo más que agradecimiento a mis padres, porque no tenían otro hijo, hicieron todo lo posible para que saliera adelante. Pero desde los 16 años empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 16 años de tornero, y nunca he dejado de trabajar desde los 16 años, y me ha permitido trabajar y estudiar. Y me ha permitido... comprometerme con lo que hacía en cada momento. Yo ahora, no querría generalizar, pero resulta que cuando hablas con la gente te lo dicen muchos. Ahora yo creo que ese sentimiento, no voy a generalizar, pero está presente en demasía, en mi opinión, en demasía. No hay
un compromiso real. Hemos venido a este mundo, parece ser, a disfrutar y no a sufrir. Yo no digo que tengamos que venir a sufrir, pero sí que la vida tiene todos los componentes de sufrimiento y de gozo, y tenemos que gestionar eso. Pero aquí no hemos venido para que nos saquen siempre las castañas del fuego, que me lo hagan, que me lo faciliten. Nosotros tenemos que hacer algo por ello, y para eso tenemos que esforzarnos, para eso tenemos que dar todo lo que tenemos. Y ahora no hay más que derechos, todos son derechos. Ya lo sé que a lo mejor me voy, pero ese es el sentimiento que tengo. Si es el que tengo, lo tengo que trasladar. Solamente derechos, obligaciones las justas. Por eso se lo preguntaba, porque yo comparto también lo mismo que acaba de exponer. Ángel Turrán, muchísimas gracias y buenas noches. Don Ángel Valpradilla, ha sido un placer contar con usted en el Pulso de la Actualidad de la 8 Zaragoza Televisión. Muchísimas gracias y hasta otra próxima vez que nos podamos ver. Pues buenas noches y muchísimas gracias de verdad por la posibilidad bueno, por haber podido expresarme y que ha tenido la oportunidad de tener esta entrevista, que me ha parecido, pues la verdad es que me he encontrado muy a gusto. Pues me alegro mucho, y a nuestros espectadores, que la próxima semana volveremos con todos ustedes en el Pulso de la Actualidad. Muy buenas noches.